capítulo 7 dice: levantándose pues de mañana Jerobaal. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Jerobaal, el cual es Gedeón. Miren el nombrecito que le pusieron al pobre hombre, Jerobaal. Era el nombre de una deidad horrenda, pero la escritura aclara: el cual es Gedeón. Para sus padres él era simplemente Jerobaal, pero para Dios él era Gedeón. Y dice el texto: y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Notemos: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Si sumamos los dos números son 32,000, 22,000 que se regresan y 10,000 que quedaron ahí con Gedeón. El versículo 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiese las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblares sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a su boca: 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. La primera característica es: el líder es alguien que tiene plena confianza en Dios. No cualquiera que sirve a Dios tiene esta característica. A veces podemos decir: tengo confianza en Dios, pero en los hechos que se presentan revelan lo que realmente no es, que realmente no tienen confianza en Dios. A veces pareciera que las circunstancias fuera como para pelearse con Dios o echarle la culpa a nuestros hermanos y simplemente alejarnos, ¿sí? Entonces aquí notamos que la característica del líder es alguien que tiene plena confianza en Dios. Pero surge una pregunta, y que vamos a analizar lo más franco que se pueda. ¿Cómo generó Gedeón tal confianza en Dios? ¿Cómo logró superar tener tanta confianza en Dios? Algo tuvo que haber sucedido. ¿Qué nos muestra el Señor? La respuesta se encuentra en el capítulo 6, la cual le pido que retrocedamos un poco al capítulo 6. Usted
puede darse cuenta cuando Dios lo llama. Incluso Dios le llama varón esforzado. En el versículo 12 le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego dice el siguiente versículo: y Gedeón le responde: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y notamos ahí lo que sigue, toda una historia interesante. Cuando Dios llamó a Gedeón, la Biblia dice que era el menor de los hijos, el menor de los hijos de la familia. Ahora, hermanos, cuando Dios lo llama, es interesante que Él le pide al Señor una señal. Le pide una señal, hermanos. ¿Puede usted verlo, por favor, en el versículo 17? Cuando Dios lo está llamando, le pide una señal. Y esa señal es, de verdad, hermanos, bien interesante, es importante. Y él respondió, versículo 17: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo siguiente, que es el 18: te ruego, ponga atención, hermano, ahí, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Subraye y saque, ¿qué dice, hermanos? Dice: saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Qué señal es esta? ¿Cómo? Posiblemente yo hubiese pedido otra señal. Ah, Señor, mira, yo voy a saber si eres tú, si en estos momentos se oscurece toda la tierra. Dios lo hubiera hecho. O si tal vez le hubiese dicho: Señor, que ahora mismo, como señal de que tú me estás hablando, venga una lluvia, pero lluvia cual nunca se ha visto en la tierra de Israel. Dios lo hubiera hecho. Pero nos sorprende el saber el tipo de señal. ¿Haría usted eso? ¿Haríamos nosotros esto? Mira, Señor, quiero que me dé señal. Noten cómo el Espíritu de Dios y cómo este hombre se mueve. Voy a ir a casa, voy a ir al corral, voy a ir a la cocina, voy a ir donde está guardado la harina, voy a encender el fuego, mi esposa me va a ayudar, pero no te vayas, por favor, no te vayas a ir. Yo quiero una señal. Déjame traer mi ofrenda. Y Dios le dice: ve. Y se va aquel hombre corriendo, Gedeón, y toma un cabrito. Hermanos, toma el cabrito, y dice la Biblia que lo presenta ante Dios. Miren lo que dice el versículo 18 al final: y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas, le dice el ángel de Jehová. Versículo 19: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y noten la obediencia de este hombre, y él lo hizo así. Y miren lo que sucede, versículo 21: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta, dice, la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña
el cual consumió la ofrenda y los panes sin levaduras. ¿Qué señal es esa? ¿Qué señal es esa? Ve al versículo 25. Dice que en casa de Gedeón adoraban a un dios horrendo llamado Baal. Su padre había puesto altares a Baal aquí, donde todos venían y le adoraban. Sí. Y Gedeón, hermanos, había visto una y otra vez cómo su padre y sus demás hermanos y muchas personas más traían ofrendas a Baal y lo dejaban ahí. Y quiero suponer que Gedeón más de una vez observó aquello y probablemente, como su padre quería que este hombre fuera un adorador de Baal, le puso, como dice el versículo 1 del capítulo 7, que le llama Jerobaal. Así será tu nombre, le dice. Y miraba que todos llevaban ofrenda a Baal. Pero un día presentó su ofrenda, posiblemente Gedeón, y lo dejó ahí. Y vio que llegaron otros y otros y otros, carne, frutas, verduras, etcétera, etcétera, grano y todo lo que se le presentaba ahí. Y se quedó ahí observando qué pasaría. Al no pasar nada, se fue a su casa. Volvió al siguiente día y ahí estaban las ofrendas. Dijo, tal vez en la tarde vuelva o al siguiente día. Y lo dejó y se fue y volvió al otro día. Y la carne y las ofrendas ahí estaban. Dijo, tal vez llegue el dios Baal y se los lleve, porque esa ofrenda es para él. Eso debe llevárselo él. Y regresa a los 8 días y la ofrenda está ahí. La carne se había hecho putrefacta con gusanos, las frutas se habían enjutado, se habían podrido. Y entonces él comprendió la palabra Beelzebú, que quiere decir Señor de las moscas, porque todos tales adoradores miraban esos altares y era una verdadera pestilencia, era pura putrefacción. Y es cuando Gedeón vuelve en sí, dijo, ¿a qué Dios le he estado yo dando ofrendas? Dame señal, Señor, que tú estás vivo. Mira, mis padres y los padres de mi padre y los padres de mi padre de muchos años atrás han venido proclamando que tú sacaste a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Es más, nos acaba de llegar un profeta que nos vino a recordar que en efecto tú sacaste a Israel de la esclavitud. Y ahora tú, ángel, te me presentas y me dices lo mismo. Mi padre me ha dicho que tú lo sacaste de Egipto, pero la realidad es otra. Ellos adoran a Baal, aunque dicen que tú lo sacaste de Egipto. Siempre lo proclaman con sus labios, pero en sus hechos ellos están adorando a otro Dios. ¿Eres tú realmente Dios? Déjame ver una señal. Y no pidió la destrucción de esos dioses,
porque ese trabajo le competía hacerlo a él. Y le dice: yo quiero ir y traer una ofrenda y presentártelo a ti, y tú allí me vas a dar una señal si tú eres Dios. Y dice la Biblia que subió fuego en ese momento y dijo: tú eres Dios, que recibes lo que uno te da. Y ahí toda duda, toda pregunta quedó resuelta, porque Dios lo estaba llamando a ser un líder. Dios lo estaba llamando y lo había escogido, aunque lo habían maldecido con un nombre llamado Jeroboam. Dios dijo: no, este joven trae un potencial en su vida y el diablo lo quiere destruir. Y dice la Escritura que a partir de ese momento Gedeón quedó convencido que Dios es Dios. Y luego en el capítulo 7, Dios le pone un sueño al enemigo, a los madianitas, o sea, a Madián, aquel ejército innumerable. Uno de esos soldados empezó a tener un sueño, que una gran torta, un gran pedazo de pan, pero no de harina, sino de cebada, el símbolo de la pobreza, venía rodando hasta pegar al campamento de los de Madián y los destruía a todos. Y cuando despierta del sueño y estaban conversando entre aquellos soldados, uno de ellos dijo: esta no es otra cosa sino la mano de Gedeón. Este no es otra cosa que Gedeón, el que está ahora aquí, el que va a hacernos estragos. Y al llegar al capítulo 7, retomemos nuestro texto, por favor. Ya Gedeón tiene una convicción de que Él es Dios. ¿Cuántos decimos amén y aplaudimos a Dios? Hagámoslo fuerte con todo nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Y logran reunirse 32,000 guerreros. Pero dice la Biblia en el versículo 12, para puntualizarlo, acerca de el innumerable, hermanos, el incontable número, la gran multitud que venía contra Gedeón y contra el pueblo de Dios. Dice el versículo 12 del capítulo 7: y los madianitas, miren lo que dice, y amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. ¿Cómo, hermanos? Como langostas, eran muchos. En multitud, y sus camellos eran innumerables, no los podemos contar, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Que son 32,000 guerreros para combatir a semejante enemigo. Y Dios le dice a Gedeón: ¿verdad que has aprendido a confiar en mí? Y Gedeón ha de haber asentado en la cabeza: sí, Señor. Pues dile al pueblo que el que tenga miedo y temor, que madruguen y se regresen a casa. Y dice la Biblia que se fueron 22,000. Y Gedeón, sin dar muestras de desconfianza, se fueron 22,000. No los condena, no los critica, no los minimiza. Era Dios el que estaba protegiendo a estos que necesitaban madurar en la fe y madurar en su carácter. Y se revuelven 22,000. Nadie les dice nada. Todos guardan silencio. Venía de Dios para protegerlos. Y luego todavía dice: aún es mucho los 12,000. Son demasiados. Los 10,000, perdón, son demasiados. Vas a llevarlos a las aguas. ¿Sigues confiando en mí, Gedeón? Y Gedeón ha de haber asentado en la cabeza: sí, Señor. Si 32,000 eran una miniatura de ejército para aquel gran ejército que venía contra ellos, ¿qué diremos 10,000? Y los llevan a las aguas. Y allí en las aguas Dios les dice: vas a escoger
a los que yo te diga, a los que solo doblen sus rodillas así y se echen el agua a la boca. Pero aquel que se arrodille completamente y ponga sus labios en el río, a esos los vas a regresar a casa. Y le quedaron 300. Nos es fácil describir esta historia, pero los hechos, hermanos, nos da escalofrío, porque encontramos verdaderamente a un hombre que aprendió a confiar en Dios. Tú sabes lo que haces, Dios. Haz lo que quieras hacer con este pueblo. Yo no los conozco, pero tú los conoces. Y se vino reduciendo a 300 hombres. ¿Qué eran 300 hombres para con una gran multitud? Eso nos habla de la enorme confianza de un hombre que tenía a Dios. Y Dios, hermanos, prueba nuestra confianza. Él prueba nuestra confianza hacia Él en las circunstancias como enfermedades, problemas económicos, en situaciones muy distintas a lo que hemos soñado y anhelado. Pero nuestro Dios, Él es fiel, y debemos aprender a desarrollar completa confianza en Dios. Él sabe lo que hace. ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo? Su mano derecha o izquierda, o la mano que usted quiera. ¿Cuántos pueden conmigo decir: Señor, necesito aprender a confiar plenamente en ti? ¿Cuántos decimos amén y aplaudimos a nuestro Dios? Aleluya. Confianza plena al Señor. A Gedeón le pasó como a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Los padres, curiosamente, los papás, a veces cuando venimos al templo nos transformamos, y cuando llegamos a casa nos desfiguramos. Así era la historia de Gedeón y su familia. Su papá había dicho que Dios los había sacado de Egipto, pero en su práctica era otra cosa. Era un adorador de Baal. Que Dios nos permita, hermanos, ser ecuánimes, vivir en el templo y fuera de este dignamente, vivir dignamente en el templo, aquí y en casa los mismos, siendo íntegros y verticales, para que nuestros hijos no les sembremos dudas de quién es el Dios verdadero. Decimos amén. Que nuestros hijos reciban con nuestro ejemplo al Dios verdadero a quien servimos, y que no sea una cosa lo que decimos y otra cosa lo que ejerzamos. El ejemplo en casa a veces desaparece y nos constituimos en verdaderamente únicamente religiosos. Una característica más del liderazgo: el liderazgo, hermanos, es alguien que transmite seguridad al equipo de trabajo. Ya estaban escogidos 300 y Dios le dice: dile a los 300 que se queden quietos por un momento. Yo te quiero llevar para que tú veas y oigas lo que ya te he dicho que voy a hacer y que te he entregado en tus manos a Madián. Aquel hombre trató de disimular que no tenía temor, trató de disimular que era un valiente, pero Dios lo sabía. Y le dice el versículo 10, Dios le habla y le dice: si tienes temor de descender, dice, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Fura era uno de los 300 también. Dice este versículo que se van los dos agazapados, mientras Gedeón empieza a escuchar el sueño
que Dios había puesto en el propio enemigo de su propia destrucción. Y ahí, entonces él, cuando se da cuenta, vuelve a sus 300. Y miren lo que hace un líder en el versículo 15. Dice: y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, en ese momento adora a Dios de todo corazón y vuelve al campamento de Israel, es decir, a sus 300, y les dice: levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Les transmite entusiasmo, les transmite seguridad, les transmite fe, les transmite, hermanos, valor, porque él ya lo había escuchado de Dios, ya había aprendido a confiar a Dios. Y le dice a los que estaban bajo su mando: levántense, Dios nos ha entregado a este pueblo que oprime, a este pueblo malvado que nos empobrece y que nos deja en la ruina. Vamos, levántense. Y aquel ejército, hermano, se prende de entusiasmo y dice: Dios está con nosotros. Ese va a ser nuestro pregón por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Un líder, hermanos, es alguien que se llena de Dios y que va al hijo o a su hija o al equipo de trabajo o a donde él se desenvuelve cotidianamente y dice: lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Nos pasa como a José, rodeado de personas que no conocían a Dios, pero dice la Biblia que solo por él prosperaba la casa de Potifar. Solo por él el ambiente en la cárcel cambió. Solo por él, cuando se llegó a convertir en el segundo de Faraón, llegó a salvar a miles de personas en la tierra. Se requiere un líder que haya escuchado a Dios, que haya entendido que son más los que están con él que los que están con el mundo. Y llega a sus 300 y le dice: vamos, levántense. Y aquel pueblo se levanta. Esta es una segunda característica. Un líder que es de Dios sabe oír a Dios, y aunque por absurdo que sea, le obedece y camina a su voz. ¿Qué necesidad tenía de ir a escuchar al enemigo? A veces, hermanos, Dios nos permite a escuchar las tonteras y media de las personas que son usadas por el enemigo. A veces, a propósito, el Señor permite que escuche ciertos rumores y negatividad que viene a este mundo. A veces el Señor te permite ver y escuchar lo absurdo de este mundo para que te des cuenta la verdad que tú eres para ellos. ¿Cuántos lo creen y creen que le podemos dar muchos aplausos a nuestro Padre como una bendición? Otra característica: el líder es alguien que modela el comportamiento de la lucha o en la lucha. Es alguien que modela el comportamiento en la lucha. No es alguien que dice hagan, sino es alguien que dice así se hace, así se sirve, así se ama, así se tiene bondad. Miren lo que dice el versículo 17. Cuando los 300 estaban ahí: estamos aquí, Dios, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a invadir el campamento? Gedeón ya sabía lo que tenía que hacerse. Y dice el versículo 17: y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago, así van a ser. Tienen que verme a mí. A veces nos volvemos personas que exigimos el comportamiento de los demás, y aunque nuestro comportamiento sea muy diferente al que estamos exigiendo de los demás, a veces queremos que otros anden en rectitud aunque uno no lo está haciendo. A veces queremos que otros sean portados cuando uno no es comportado.
Un líder de verdad que cambia las cosas y que ha de influir sobre los demás y que ha de provocar avance en el trabajo o en el reino de Dios, primero dice: véanme a mí. Jesús dijo: como yo he hecho, así haced vosotros también. Y luego el versículo 17 sigue diciendo: he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, vean la conducta, vean mi actitud, vean mi bravura y mi temperamento y carácter, cómo se pelea ante el enemigo. Ustedes representan a Dios, pero quiero que se fijen en mí. Y entonces el versículo dice, en el versículo al final del 17, dice: haréis vosotros como yo hago, así lo van a hacer ustedes. ¿Qué impacto ha de haber sucedido cuando Gedeón empezó a tomar las trompetas? Toma la suya, una trompeta allí en una mano, en la otra, hermanos, tenía un cántaro con teas ardientes y su espada desenvainada o quizás guardada, pero listo. Y dice la Biblia que cuando Gedeón empezó a tocar las trompetas y empezó a darle vuelta a los cántaros, al cántaro y arrojándolo, dice la escritura que aquellos 300 hicieron justamente los mismos y confesaron justamente lo mismo que Gedeón les había dicho que hicieran. Dice en el versículo 18 al final: ustedes van a decir: por Jehová y por Gedeón. Y dice la Biblia que ellos confiesan esa fe en el versículo 20 al final, cuando dice: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y así irrumpen en el campamento. Y la Biblia dice que en ese momento Dios se encargó de hacer un gran caos en ese campamento de Madián y se mataron entre ellos. Y fue tanto el impacto del modelaje y de la unidad de un solo hombre que el enemigo empezó a ser derrotado. ¿Cuántos podemos decir gloria al Señor?